Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en la paz del Señor. Es una alegría poder estar un programa más adelante a través de la transmisión en Facebook y poder llegar hasta sus hogares, en el lugar donde se encuentren, sea ya su casita, el negocio, la fuente laboral, o de pronto nos están escuchando desde algún lugar de su fuente de estudio académica, tal vez la universidad, algún instituto. Bueno, queremos mandar un caluroso saludo y darles la cordial bienvenida al programa Palabra de Gracia. Por la bondad del Señor, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre los 10 mandamientos y vamos a abordar el día de hoy el tercer mandamiento. El tercer mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 7, lo vamos a estudiar el día de hoy, si el Señor así lo permite, en su santa voluntad. Pero hermanos, recuerden que también como programa tenemos la cordial invitación de nuestra iglesia. Nuestra congregación se llama Iglesia Bethesda y como tal estamos ubicados en la Ciudad del Alto, zona Villa Dolores, específicamente en la calle 9, número 22A, cerca a unos pasos de lo que es la estación del teleférico Morado. Así que hermanos, no duden en de pronto participar, visitarnos en nuestra actividad de los domingos, en nuestros cultos dominicales, el día domingo en cualquiera de nuestros dos turnos, el primero 8 de la mañana y el segundo 11 de la mañana. Así que quedan cordialmente invitados a participar y de pronto visitarnos y conocer más de nuestra congregación. Vamos a escuchar un cántico espiritual, queridos hermanos, y posterior a ello vamos a ya de lleno entrarnos a estudiar el tercer mandamiento que, repito, veremos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Sean una vez más bienvenidos al programa Palabra de Gracia. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu santo amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras. Mas Cristo, tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió.
Amén. Después de haber escuchado ese cántico espiritual, ahora sí vamos a alistar nuestro lápiz y papel, nuestras Biblias en mano. Y si de pronto nos escucha desde la calle, bueno, simplemente prestar atención a los versículos bíblicos, a la explicación. Y bueno, vamos a abordar lo que el día de hoy vamos a estudiar, el tercer mandamiento. Pero antes vamos a inclinar nuestros corazones al Señor, vamos a doblegarnos ante Él y pedirle que Él nos asista en este tiempo de estudio bíblico para que podamos entenderlo y aplicarlo conforme a las Escrituras. Así que le pido que me acompañe con esta breve oración. Oremos. Señor bendito, Dios del cielo, te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad y misericordia has sido propicio con nosotros y nos has regalado un día más de vida. Un día de vida, Padre, para hacer nuestros quehaceres enfocándonos en darte la gloria a ti. Pero también un día de vida para que en este tiempo, Señor, bajo tu providencia, podamos abrir tu palabra y estudiar el tercer mandamiento. Te rogamos, Señor, de que seas bueno con nosotros y nos otorgues sabiduría, nos abras el entendimiento y nos ayudes a poder entender las verdades de tu Evangelio. Señor, ayúdanos a capacitarnos cada vez más a tu palabra, en tu palabra, y que de la misma manera podamos aplicarlo en nuestras vidas. Permítenos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, de manera que el testimonio bíblico pueda ser una clara realidad en nuestras vidas, pero siempre enfocándonos en tu gloria. Gracias te damos, Padre, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, específicamente en el versículo 7. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. La palabra del Señor dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hemos estado viendo durante los dos últimos programas la esencia de lo que significa la adoración a Dios. El primer mandamiento, en resumen, nos ha explicado quién debe ser adorado. Y dijimos que es Dios, Jehová, el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él, no existe ningún otro Dios fuera de Él. Solo Jehová, solo Él es Dios, el único y verdadero. Pero también habíamos visto que el segundo mandamiento nos dice la forma, el cómo debe ser adorado Dios. Y en ello habíamos visto el segundo mandamiento. El segundo mandamiento indica que no se necesita algún tipo de imagen, algún tipo de semejanza de lo que pueda estar arriba en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas de la tierra, y mucho menos inclinarnos ante ella y honrarlas, ¿verdad? Porque solo Dios es objeto de adoración y Él es celoso de su propia adoración. De manera de que Dios no ha dejado a la libre creatividad, a la libre sugerencia de su pueblo, de la iglesia, para adorarlo a Él, sino que Dios ya ha establecido en su palabra cómo Él quiere que se le adore. Y habíamos visto pasajes bíblicos conforme a ello, y también habíamos dicho de que para ayudar a entender este tema de la adoración, es bueno estudiar el principio regulador del culto cristiano, donde solo Dios establece cómo quiere que Él se le adore, tanto en esencia como en forma. Pero ahora vamos a ver el tercer mandamiento, que si bien es cierto implica nuestros deberes, nuestras obligaciones frente a Dios, vamos a verlo tal vez en algún aspecto que muchos de nosotros hemos caído o de pronto seguimos cayendo en errores, digámoslo así,
usuales, sin de pronto tener un temor reverente a lo que se refiere el nombre del Señor. Y el tercer mandamiento dice no. Dice no. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás. De lleno ya empieza hablando una prohibición. No tomarás. No usarás de manera deliberada el nombre de Dios en vano. Ahora, para hablar sobre este tema, hermanos, ¿alguna vez hemos jurado o hemos pronunciado el nombre de Dios? Claro, todos lo hacemos en todo tiempo. Pero creo que detrás de todo esto hay cosas que desconocemos a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que desconocemos es que existe un mandamiento como el que ya hemos visto, un mandamiento claro que nos prohíbe utilizar el nombre de Dios en vano. Y la otra cosa que desconocemos, queridos hermanos, es que este mandamiento alberga juramentos y votos. Así es, al hablar o al leer el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, implica hacer el uso de juramentos y de votos. Juramentos y votos. Y por tal motivo, ya el mandamiento nos da una prohibición imperativa. No tomarás. Pero, a ver, expliquemos por partes este mandamiento. En primer lugar, este mandamiento puede tener dos significados. Puede tener dos significados este mandamiento. El primero es no pronunciar el nombre de Dios de una manera vana o irreverente. Y el segundo significado de este mandamiento es no pronunciar el nombre de Dios para mentira. Levantar o pronunciar el nombre de Dios para mentira significa naturalmente llamar a Dios para que confirme una falsedad. El tercer mandamiento, hermanos, nos está advirtiendo, nos está instruyendo el no usar el nombre de Dios y mucho menos invocar a Dios para confirmar cualquier tipo de falsedad, cualquier tipo de mentira. El mandamiento de no emplear mal el nombre de Dios incluye jurar en falso, que es la mayor indignidad que se puede cometer contra Dios. ¿Se dan de cuenta, hermanos, la profundidad de lo que implica este mandamiento? No jurar en vano, no tomar el nombre de Dios para hacer cualquier tipo de falsedad o para afirmar una verdad, una negación verdadera. Me refiero a que es una mentira tan clara, pero tú lo estás jurando, pero en el nombre de Dios. Un caso usual que podemos ver aquí en la tierra es cuando se llevan a cabo juicios, ¿no? O al menos lo hemos visto por televisión, sea nacional o extranjero. De alguna manera en estos juicios se lleva al testigo adelante al estrado y alguien de la corte, se acerca a él, le dice, ponga su mano de pronto sobre la Constitución, algunos sobre la Biblia. No tengo mucho conocimiento sobre ello, hermanos, me pueden corregir, pero les dice, ¿no? Jura usted decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y muchas de ellas, claro, dicen la verdad, ¿no? Con testimonio verdadero, como realmente ha pasado las cosas. Pero hay otras que usan en vano y dicen, sí, voy a decir la verdad, cuando en realidad están diciendo mentiras. Esta ilustración nos ayuda a que muchas veces, como creyentes o incluso personas impías, toman el nombre de Dios en vano. Utilizan el nombre de Dios para realizar o para afirmar una mentira. No, qué sé yo, de pronto, no, te lo juro por Dios que yo no hice esto.
O mamá, ¿no? En el caso de los niños, mamá, te lo juro por Dios que yo no he falseado los datos de mi calificación de la libreta del colegio. No, y pueden haber una infinidad de ejemplos sobre este tipo. El tercer mandamiento de inicio nos dice, no tomes el nombre de Dios, no pronuncies el nombre de Dios de manera irreverente. No pronuncies el nombre de Dios para sustentar una mentira o para levantar una falsedad contra alguien. No lo utilices de esa manera. Hermanos, la profundidad de este mandamiento y las consecuencias de este mandamiento son tan grandes que, como dije hace un momento atrás, para nosotros o para muchos de la iglesia, o incluso peor para los que están en el mundo, se desconoce la esencia de este mandamiento. Hermanos, no tomar el nombre de Dios en vano incluye todas las formas inferiores de irreverencia en el uso del nombre de Dios. Así es, hermanos. Utilizar el nombre de Dios de manera irreverente. Irreverente, ¿pero qué? Ya habíamos dicho, el nombre de Dios, los atributos de Dios, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios, o sea, todo lo que implica o todo lo referente a nuestro Señor, a nuestro Dios, usarlo de manera irreverente ya es pecado. Porque eso es lo que nos está instruyendo el mandamiento, los mandamientos del Señor, mostrarnos cuán incapaces somos de incumplirlos, y al hacerlo nos es contado como pecado, estamos pecando. Entonces, hermanos, la esencia de este tercer mandamiento es no tomar de manera irreverente el nombre de Dios o utilizarlo para afirmar una mentira que realmente es muy significativa. Hermanos, usar el nombre de Dios, entendamos esto, usar el nombre de Dios implica adoración. Implica adoración. Por ejemplo, usted se debe de recordar en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, cuando él tuvo la visión de los ángeles, ¿verdad?, que cubrían a Dios, 6 ángeles, los ojos de Dios, etcétera, ¿verdad? Y los ángeles elevaban un cántico diciendo al Señor, Santo, Santo, Santo. Están primeramente reconociendo la santidad de Dios, un atributo de Dios, su santidad. Están reconociendo al objeto de la adoración, que es Dios. Es el único, no hay más fuera de Él. Y están usando su nombre, que es santo. Su nombre es santo. El nombre de Dios es santo. Y como tal, en el contexto, nos ayuda a entender de que el nombre de Dios es utilizado para adorar a Dios. Implica esa adoración. No más allá de pronto de nuestras iglesias locales, nosotros hacemos lo mismo. A ver, examine los cánticos que usted eleva en su culto público, en su iglesia. Utilizamos el nombre de Dios, pero lo utilizamos para la adoración a Dios. O sea, hermanos, entendamos de que usar el nombre de Dios es para adorarlo a Él. A ver, otro ejemplo lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 6, cuando un centenar de personas están adorando a Dios. O cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ¿qué es lo que dijo? Santificado sea tu nombre. Ese santificado sea tu nombre implica una actitud reverente ante quién es Dios, darle la pleitesía por su santidad, pero también significa la adoración, implica esa adoración a Dios. Entonces, hermanos, usar el nombre de Dios implica adoración, de manera que debemos ser cautos al pronunciar el nombre de Dios, porque también involucra el reconocimiento del ser y los atributos de Dios. Ya les digo otra vez, hermanos,
Isaías capítulo 6, en esa visión, se está reconociendo la santidad de Dios. En el libro de los Salmos encontramos cómo se reconoce el poderío, la omnipotencia, la soberanía de Dios, su misericordia de Dios. Entonces, hermanos, tengamos muy en cuenta que al utilizar el nombre de Dios, significa adorarlo, implica adorarlo. Pero muchos de nosotros podemos utilizarlo de manera ligera. Adelantándonos con preguntas aplicativas, hermano, hermana, ¿cómo estamos utilizando el nombre de Dios? Y no me refiero específicamente en el culto, me refiero más allá del culto público de los domingos. En nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra actividad académica, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, queridos hermanos. ¿Cómo estamos utilizando el nombre de Dios? Y ahora, por otro lado, ¿qué significa para nosotros el nombre de Dios? ¿Qué significa para ti y para mí el nombre de Dios? ¿Es algo reverente, irreverente? ¿Es algo digno de loar, de adorar? ¿Es algo digno de temer? ¿Es de pronto para ti o para mí un nombre más, algo simplista y común? ¿Qué significa para nosotros el nombre de Dios, los nombres de Dios? Recuerden que las Escrituras mencionan a Dios de diferentes maneras, ¿no? Lo nombran a Dios de diferentes maneras. Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, Shaddai, Adonai, Elohim, Jehová Jireh, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes nombres para referirnos al Señor, siempre y cuando entendamos que se trata del mismo Dios, no de diferentes dioses. Pero para ti, para mí, ¿qué significa? ¿Qué implica el nombre de Dios? ¿Y cómo lo utilizas? ¿Cómo lo pronuncias? ¿De manera irreverente, de manera simplista o con un amor reverente, con un temor reverente, teniendo en cuenta que lo estás adorando o invocando al momento de pronunciar su nombre? Porque allá en el mundo, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Allá en el mundo las personas la utilizan con infinidad de propósitos, para falsear, para mentir, para engañar, para prometer algo y luego no cumplirlo, etc. Lo utilizan para una infinidad de propósitos, pero quiérase o no, tarde o temprano, ellos serán juzgados por este mandamiento. Si tan solo tuviéramos que ser juzgados por los 10 mandamientos, quebrantar tan solamente este mandamiento ya nos hace culpables y dignos de la ira de Dios. Y el mandamiento en el versículo 20 que hemos leído del pasaje bíblico, en su segunda parte dice: el Señor no va a tomar por inocente al que haga tal cosa, al que tome el nombre de Dios en mano, no lo va a tomar por inocente. Es decir, Señor, ¿acaso yo sabía? ¿Acaso a mí me han instruido? ¿Acaso yo he escuchado el programa Palabra de Gracia para que me digan cómo es este tercer mandamiento? Yo no sabía, ni mis papás me han enseñado, ni el curita de mi barrio me dijo esto, ni el pastor del iglesia, no, nadie me dijo eso. No, Dios no va a tomar por inocente. Dios no va a admitir ante su presencia excusas y más excusas. No va a ser así. Él va a tomar por culpable al que usó de manera irreverente y vana y para sustentar una mentira su nombre. Lo va a tomar como culpable, no como inocente. Entonces, queridos hermanos, repito, para nosotros, ¿qué significa el nombre de Dios? ¿Qué implicancia tiene para nosotros en nuestras vidas el nombre de Dios, los nombres de Dios? Y por otro lado, ¿cómo lo utilizamos fuera de la iglesia el nombre de Dios? Creo que hay mucho por recorrer, hay mucho por meditar y examinar en nuestras vidas. Ahora, continuemos hermanos con este estudio del tercer mandamiento, obviamente. Habíamos dicho que tomar el nombre de Dios implica la adoración,
Pero al inicio de este tema habíamos explicado de que este mandamiento implica los votos y los juramentos. Expliquemos por un lado qué significa un juramento, qué significa un voto. Hermanos, un juramento es una afirmación o negación de una cosa. Así de sencillo. Un juramento es una afirmación o negación de una cosa. Pero hermanos, si utilizamos el juramento para afirmar, para una afirmación falsa o una negación verdadera, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Puede ser algo de trabalengua, ¿verdad? Pero les digo otra vez, si utilizamos el juramento para afirmar o para hacer una afirmación falsa o una negación verdadera, es decir, cuando tú sabes que es realmente mentira, es realmente falso, pero tú lo estás contando como algo verdadero, y peor todavía, utilizando el nombre de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos utilizando el nombre de Dios en vano para pecar. Pero, hermanos, hay varias formas de tomar el nombre de Dios en vano como juramento, de manera irreverente. Pero lo vamos a ver después de escuchar este cántico espiritual, y luego vamos a retomar para ver las diferentes o las varias formas de tomar el nombre de Dios en vano. Recuerden, estamos estudiando el tercer mandamiento en este su programa, Palabra de Gracia. Estamos de retorno en el programa Palabra de Gracia, y bueno, hermanos, en nuestro segundo segmento ahora vamos a continuar estudiando lo que nos queda sobre el tercer mandamiento, lo que nos queda explicar sobre este tercer mandamiento. Recuerden que el tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Así de resumen, no tomar el nombre de Dios en vano, citado en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Habíamos explicado de que este mandamiento es tan prohibitivo y de advertencia para todos nosotros,
porque tomar el nombre de Dios en vano implica por lo menos tomarlo de una manera vana, irreverente, o pronunciarlo para levantar algún tipo de mentira, o para volver verdad cuando algo es falso, cuando algo es una mentira. Y habíamos explicado de que usar el nombre de Dios implica adoración. Reconocer quién es Él, reconocer todos sus atributos, reconocer todo lo que es Dios en esencia. Utilizar el nombre de Dios implica adoración. Pero cuando lo utilizamos para diferentes cosas que no son buenas, que son realmente falsas, que son falsedades, estamos pecando contra Dios. Y habíamos explicado de que este tercer mandamiento implica juramentos y votos. Y al hablar de juramentos habíamos explicado que el juramento es una afirmación o una negación de una cosa. Y utilizarlo es pecaminoso si es que se lo va a usar de una manera muy vana. Ahora, habíamos dicho antes del corte musical de que hay varias formas de tomar el nombre de Dios en vano. Hay ejemplos, hay muchas formas en cuanto a la juración se refiere. Por ejemplo, cuando hablamos de su nombre a la ligera o irreverentemente, esa es una forma, hermanos. Cuando hablamos del nombre de Dios a la ligera o de manera irreverente. Al usar el nombre de Dios debe ser con una actitud solemne y reverente. Hermanos, cuando usted canta en la iglesia o cuando oramos, ya sea en nuestra vida personal o de manera congregacional, no debe ser a la ligera, no debe ser, bueno, como salga o como me parezca. No, el hacerlo así, estamos tomándolo de una manera muy irreverente. Pero cuando oramos al Señor, cuando cantamos al Señor, cuando escuchamos la predicación de la palabra del Señor, debe ser con una actitud solemne y reverente. Vamos a un pasaje bíblico para poder hablar sobre este tema. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, en su versículo 58. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Dice así la palabra del Señor: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Miren, y ya en este libro de Deuteronomio, en esta porción de las Escrituras, se dice que tengamos por temor, teniendo temor a este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, al leer las Escrituras, al orar, al cantar al Señor, al escuchar la predicación de la palabra del Señor, tengamos con mucha solemnidad y con mucha reverencia el nombre de Dios. Por eso de pronto, hermanos, cuando usted participa del culto público, el encargado que está ahí adelante, ¿no?, para ayudar a administrar a los hermanos, les dice que orar, cantar, escuchar la palabra del Señor, leer la Biblia, o sea, no es algo para perder el tiempo, no es para cumplir un protocolo más y luego olvidarse. No es para pasar el tiempo para que luego llegue la prédica, no es perder el tiempo o esperar para que luego vengan los cánticos o para que luego al final de la prédica venga la despedida. No, todo lo que se hace en el culto público es de vital importancia porque nos estamos refiriendo al ser de Dios, al nombre de Dios, y como tal nosotros debemos tener solemnidad, debemos de tener una actitud solemne y reverente frente al nombre de Dios. Entonces, esta primera forma de profanar, de utilizar el nombre de Dios en vano, es cuando se toma a la ligera o irreverentemente. Otra forma, hermanos, de tomar el nombre de Dios en vano es cuando profesamos el nombre de Dios
pero no vivimos de forma consecuente. Así es, cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente. Creo que todos nosotros somos testigos de que en algún momento hemos escuchado, incluso nosotros pudimos haber sido partícipes de esto, pero en decir soy cristiano, yo voy a la iglesia, soy evangélico, yo asisto a la iglesia los domingos, yo voy a mi iglesia, yo canto al Señor, yo escucho la palabra. O tal vez en algún momento hemos dicho, no, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Cuando nos encontramos o nos hemos reunido con algún tipo de personas y de pronto les hemos dado algún folletito evangelístico, etcétera, ¿no? Y nos han conocido como cristianos. Saben que somos cristianos, pero tristemente en ese tiempo, por un buen tiempo, no hemos sido consecuentes con aquello que hemos profesado. Y ahora, hermanos, estamos viendo que una forma de profanar el nombre de Dios, de mancillar el nombre de Dios, es cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente. Vamos a un pasaje de las Escrituras, vamos al libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se dan de cuenta? No hay consecuencia, no hay una actitud consecuente con aquello que se profesa, con aquello que se cree. Obviamente, si nosotros creemos en Dios y decimos ser cristianos, debemos de comportarnos, si vale la expresión, debemos de comportarnos, debemos de proceder y nuestras obras deben ser consecuentes con aquello que hablamos. Alguna vez escuché en una prédica que decía un pastor, con tus labios dices una cosa, pero con tus obras dices una cosa, pero grítame porque tú hablas otra cosa. Pero es cierto, ¿no? Hablamos una cosa, pero nos comportamos de otra manera. Entonces, una forma de utilizar el nombre de Dios en vano es profesar su nombre, pero no vivir de forma consecuente con eso. Hermanos, esto es tan peligroso porque la santidad fingida no es más que una doble maldad. Así es, una santidad fingida no es más que una doble maldad. Recuerden que estamos hablando del tercer mandamiento, de no tomar el nombre de Dios en vano. Es algo serio. Se refiere al ser de Dios, al nombre de Dios, el honor de Dios. Y como tal, hermanos, nosotros que profesamos la fe bíblica, la fe evangélica, y no vivimos de pronto de forma consecuente con ello, estamos andando en una santidad fingida. Y esa santidad fingida no es más que una doble maldad. A ver, recuerden lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, porque se dirige, ¿no?, a diferentes personas. Al primer grupo de personas que se dirige son incrédulos total, que niegan abiertamente a Dios que los ha creado. A ellos les dice, ustedes son culpables y dignos de juicio de Dios. Pero luego se dirige a otro grupo de personas que dice, ustedes conocen la ley de Dios, ustedes con la ley juzgan a otros que están mal y dicen, ustedes han pecado por esto. Y Pablo les dice, ustedes que juzgan, ustedes que saben la ley y no hacen lo que dice la ley, también son culpables del juicio de Dios, pero doblemente. Primero por conocer y segundo por no aplicarlo, por no vivirlo. En pocas palabras, por una santidad fingida. Queridos hermanos, otra forma de utilizar el nombre de Dios en vano es no ser consecuente con nuestros actos. Pero también hay otra forma,
hay otra forma de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando oramos. Así es, cuando oramos a Dios, pero no creemos en Él. Eso es fuerte, ¿verdad? Cuando oramos, pero no creemos en Él. A ver, para entender esto, déjenme darles una ilustración. Imagine por un momento que usted está buscando un trabajo y va a la entrevista del trabajo, pero de manera insistente le ha pedido a ese supervisor, a ese jefe, ese jefe, ese dueño de la empresa, que le dé la oportunidad de esa entrevista, porque usted está ansioso de poder trabajar en esa empresa. Y bueno, el dueño, el empresario, accede a esa entrevista, viene y le empieza a preguntar, ¿no?, cuál es su formación académica, cuál es su experiencia laboral si es que la tiene, qué perspectivas tiene, cuál es su pretensión salarial, etc. Y usted empieza a responder las preguntas de esta persona, pero al final de la entrevista usted dice, yo no sé si me va a contratar, yo no lo sé, pero lo estoy intentando, a ver qué pasa. ¿Cómo se va a sentir ese empresario, ese dueño de esa empresa? Ofendido, porque al final es como que le está diciendo, no sé si te he hecho venir a tiempo para pedirte esta entrevista de trabajo y que me des el trabajo, cuando no sé si me vas a dar trabajo. En pocas palabras, este empresario le dirá, bueno, creo que me has hecho perder el tiempo, si es que tú no estás consciente de que yo te pueda contratar. Bueno, más o menos eso es lo que se está mostrando aquí. Oramos a Dios, creemos en Él, creemos que Él está ahí en los cielos escuchándonos, pero no creemos en Él literalmente. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Oramos a Dios, sabemos que Él está ahí, pero no creemos en Él. No creemos en Él. Esta actitud mucho se refleja a los del mundo. Repito una vez más, a los del mundo, porque saben que Dios está ahí, pero no creen en Él. Oran a Dios a sus formas, a sus maneras, no a su manera, a la manera de cada uno, pero no creen en Él. Algo similar puede pasar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros oramos. Tal vez tenemos cadenas de oración, tiempos de oración, reuniones de oración, pero no creemos en Él. Oramos por orar, y al orar utilizamos el nombre de Dios en vano, si es a la ligera. Hermanos, con esto, al decir que cuando oramos pero no creemos en Él es una forma de utilizar el nombre de Dios en vano, hermanos, se debe de entender que la fe es una virtud que honra grandemente a Dios. La fe es una virtud que honra grandemente a Dios, porque estás diciendo, Señor, confío en ti, creo en ti. Pero cuando oramos a Dios, pero no acompañamos de fe en nuestra oración, tomamos su nombre en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano. Estos ejemplos conciernen a lo que es juramentos, a lo que habíamos dicho, no juramentos. Pero nos falta el otro, los votos. ¿Qué son los votos? ¿Qué es un voto? Hermanos, un voto es una promesa hecha a Dios. Sin embargo, un voto debe ser legítimo. Y para que sea legítimo, tiene dos condiciones. Primero, que sea referente al asunto o objeto de un voto. Es decir, que sea aceptable para Dios y que sea para nuestra edificación. O sea, me refiero a que este voto, si bien es una promesa que sea aceptable para Dios y que sea para nuestra edificación, significa, a ver, Señor, voy a ser un fiel servidor tuyo. Voy a ser fiel con mis ofrendas en mi mayordomía cristiana. Voy a hacerlo, Señor, y sé que es algo que tú quieres, que sea fiel ante ti, sea mucho o lo poco que tenga en la profesión que quiero tener. Pero, Señor, la profesión que quiero tener es ser barman. No, pues, no da, no da, eso no es aceptable frente al Señor. Barman, andarme en discotecas, hacer, digamos,
DJ, etcétera. O sea, no da. O sea, ¿cómo puedo decirle, Señor, te voy a traer mis ofrendas, etcétera, pero voy a ser barman? No da, hermanos. Aunque no lo crean, quien les habla ha escuchado a una persona así en una iglesia hablar, ¿no? Yo quiero ser barman y voy a dar mis ofrendas, etcétera. Bueno, no sé si lo habrá cumplido, no lo sé, porque esto fue hace muchos años atrás. Pero al hacer un voto, hermanos, tiene que ser hecho referente a un objeto y a un asunto aceptable ante Dios y que sea para nuestra edificación. Pero la otra condición de un voto es que debe estar relacionado con la persona. Es decir, que sea competente y que tenga la suficiente inteligencia para hacerlo. Y aquí de pronto un niño quedaría excluido, porque no puede ser competente ante un voto, ante una promesa legítima, porque está siendo instruido, recién está siendo instruido en cuanto a la fe bíblica ante las escrituras. Pero hermanos, este voto debe entenderse como un acto de adoración. Igual, debe entenderse como un acto de adoración. Igual, ¿no? Creo que aquí, siendo conscientes, teniendo la capacidad suficiente y la inteligencia suficiente, creo que todos nosotros hemos pecado. A ver, alguna vez escuché a alguien, a un joven, ¿no? A una señorita incluso, que en su etapa inicial de la universidad, ellos decían, yo quiero estudiar tal profesión para la gloria de Dios, dar mi vida entera por Él en mi profesión, adorarlo y honrarlo con el ejercicio de mi profesión. Pero he hecho una promesa al Señor, decían estos jóvenes. Y es real, hermanos, no les estoy diciendo nada, no se les estoy contando, no, es algo real. Ellos decían, pero cuando yo trabaje, sea profesional y tenga mi primer sueldo, todo mi sueldo lo daré para Dios. Así como lo oyen, para Dios. Tuve la oportunidad de ver su proceso universitario hasta que se titularon. Pude ver y bueno, escuchar también de parte de ellos, ¿no? Que ya habían conseguido un trabajo, pero no cumplieron con sus votos, porque dijeron, no, me hace falta esto, necesito esto, pero claro, dieron su diezmo, ¿no? Apartaron de ese sueldito un poco, lo que realmente ellos habían sentido conforme a lo que el Señor les habían dado, pero no dieron pues todo su sueldo, quebrantaron ese voto, lo quebrantaron, ¿no? Y es más, uno de ellos me dijo, es que el Señor sabe también mis necesidades, el Señor me entiende, me va a entender, pero aún así estoy siendo fiel con mi diezmo. Si vamos a tener esa actitud, obviamente ya hemos quebrantado ese voto. Y si vamos a tener esa actitud, ¿para qué hacer votos frente al Señor? Recuerden que el voto, si bien es una promesa, implica también adoración. Ahora, esto pasó en estos jóvenes. ¿Cuántos de nosotros también hemos pasado por lo mismo? Tal vez no en decir todo mi sueldo va a ser para ti, ¿no? Sino en otras cosas, no necesariamente económicas o materiales, sino en otro tipo de formas o en otro tipo de condiciones. Pero quieras o no, hermanos, estamos mancillando, utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Se dan de cuenta cuán profundo es este tercer mandamiento? Pero ahora bien, con esto ya vamos a terminar. Hay dos situaciones en las que hacemos que el nombre de Dios sean realmente utilizados en vanos y mancillados. El primero de ellos es, bueno, pero aclaro, podemos ser conscientes de los juramentos, de los votos, que no vamos a hacer o no vamos a decir algún tipo de mentira y lo estemos cumpliendo bien. Pero hay dos cosas que lo pasamos como, o lo entendemos, o lo hacemos muy superficial, de manera que estamos quebrantando este tercer mandamiento. Y les dije que hay dos formas sutiles en que caemos en este pecado. Primero,
Cuando queremos emprender algo, sea un negocio, de un oficio, de pronto, no sé, tal vez usted es dentista, usted es abogado, usted es un contador, o de pronto es un comerciante y está emprendiendo, ¿no?, su propio negocio, por de pronto decir, bueno, quiero que el Señor me bendiga en este negocio, en este emprendimiento que estoy realizando, y le ponen de pronto, ¿no?, toda su inversión, todo su capital, y le ponen pues al negocio, a lo que están emprendiendo, a su tienda el nombre de, no sé, consultorio dental Jireh, o estudio jurídico Adonai, o consultora contable y asesoría financiera, no sé, Elohim, o de pronto, si es un negocio, tienda de abarrotes Jehová de los ejércitos, o taller de mecánica Elohim, o el Todopoderoso, sí. Hermanos, estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Quieras o no, aunque ustedes digan, no, no es así, no es con este fin, lo estamos utilizando con cierto grado para aspectos mercantilistas, es decir, para ganancias. Porque pensamos primero de que si lo voy a poner, de alguna manera Dios me va a bendecir. Ya puede ser, ¿no? Puede ser en algún grado. Y aunque tu intención no sea esa, de otra forma, hermanos, estás mancillando o estamos mancillando el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es santo y no debe ser utilizado para tales cosas, así tu intención no sea el lucro, la ganancia. No podemos decir brostería Adonai, taller de muñones Elohim, no pues, hermanos, el nombre de Dios es santo. Hay que tener reverencia y solemnidad al nombre de Dios. Y muchos de nosotros hemos caído, o de pronto estábamos a punto de hacerlo. Pero otra forma, hermanos, sutil, donde hacemos que el nombre de Dios sea mancillado, ultrajado, y que de nuestra parte sea tomado en vano, es cuando participamos de ciertos debates callejeros donde nadie va a salir edificado, y en vez de que el reino y el evangelio sea expuesto, va a ser burlado, va a ser ultrajado. ¿Saben cómo? De pronto, creo que hoy en día sigue, ¿no? En la Ceja del Alto, aquí en esta ciudad, en la Ceja del Alto, cerca a unos pasos del reloj de la Ceja, se reúnen, ¿no?, un grupo de personas, y se reúnen a montón, especialmente hombres y adultos, entre ellos jóvenes, donde se hablan de ovnis, donde se hablan de que no, de diferentes cosas, ¿no? Que de tal cosa, que eventos finales, que Nostradamus, o sea, muchas cosas. Y a veces un cristiano, por ser curioso, pero también por escuchar estas personas para saber qué creen que están hablando, se acerca y con su buena intención dicen, pero no, hay un Dios que creó todas las cosas y Él dijo que un día va a volver, ¿no? Y empieza a hablar de la Biblia, empieza a hablar de Dios, utilizar el nombre de Dios. Y en medio de ello, las personas escuchan, bueno, les van a escuchar. Algunos de ellos los dejarán, otras no. Pero utilicemos el caso de que los están escuchando. Y después de escuchar a este muchacho, a este señor, puede ser pastor, maestro o incluso miembro del pueblo, después de haber escuchado a estos cristianos, las personas ya no van a decir, no, tienes razón, dígame, ¿cuál es tu iglesia? Te visitaré. No, van a empezar a crear un debate, van a empezar a hablar mal del nombre de Dios. No, que tu Dios es así, que asá, que esto, que aquello, porque si fuera realmente un Dios bueno, ¿por qué yo he pasado esto? No, empiezan a hacer cosas que aumentan más su culpabilidad. Hermanos, participar o acceder a este tipo de cosas también va a hacer que se utilice el nombre de Dios en vano y estamos cayendo en pecado. Con todo esto, hermanos, el tercer mandamiento creo que tiene mucho que decir, pero hemos hablado de manera resumida estas cosas. Hermanos, ya como aplicación, repito, ¿qué significa para nosotros el nombre de Dios? ¿Qué impacto y qué transformación trae a nuestras vidas el nombre de Dios?
Puede ser que no participemos en debates callejeros, puede ser que nuestros negocios no tengan el nombre de Dios, puede ser que no vamos a hacer una mentira o decir una mentira, pero volverlo verdad en base al nombre de Dios. Puede ser de diferentes formas, pero cuando oras, ¿cómo lo utilizas? Cuando cantas, ¿cómo lo utilizas? Cuando estás en la congre, ¿cómo lo utilizas? Eso significa la esencia, no solo la forma, sino también la esencia de tu corazón, los motivos, las motivaciones, el propósito de tu corazón. Si te das de cuenta, si nos damos de cuenta, lo utilizamos a la ligera, de manera irreverente. Y que el Señor nos perdone por ser tan irreverentes, por ser tan a la ligera cuando adoramos a su nombre. Porque recuerden, utilizar el nombre de Dios implica reconocer sus atributos, sus títulos, sus nombres, toda la esencia del ser de Dios, su honor, su honorabilidad, su majestad, todo lo que es de Dios implica usar su nombre. Y este tercer mandamiento nos ayuda en eso. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que Él nos asista en este tiempo, porque vivimos en tiempos relativos donde las personas a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Que el Señor nos asista para no ser uno más de ellos, para no desviarnos del camino y tener enfrente de nosotros a nuestro Dios, a nuestro único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y entender que en Él está la salvación. Y si hemos pecado con este tercer mandamiento, tan solo con este tercer mandamiento, bien dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que Él nos pueda amparar, Él abogue ante el Padre por nosotros, y de hecho lo hace, pero nos arrepentiremos de nuestros pecados, nos arrepentiremos de quebrantar este tercer mandamiento y pidamos la asistencia de su Espíritu Santo, más de su gracia para vivir de manera consecuente con lo que profesamos y para la gloria de Dios. Vamos a escuchar un cántico espiritual y luego entramos a la recta final de nuestro programa Palabra de Gracia. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da, tengo aflicciones, me muestra su amor, cada momento me cuida el Señor, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser.
acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo en estar, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Estás escuchando Palabra de Gracia. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Ya en los últimos minutos de nuestro programa, hermanos, queremos invitarles a nuestra actividad, a nuestras actividades virtuales y presenciales. Hermanos, los días viernes a las 8 de la noche nos reunimos de manera virtual por la plataforma Zoom para tener un tiempo de estudio bíblico, pero también para tener un tiempo de oración. Estamos estudiando lo que es las cartas juaninas. En esta ocasión vamos a abordar el tercer libro de Juan, tercera de Juan, y bueno, va a ser un tiempo de mucha edificación, viendo a la luz de las Escrituras lo que quiere el Señor revelarnos a nosotros por medio de su Evangelio. Pero también vamos a tener, posterior al estudio bíblico, un tiempo de oración, orando por peticiones de salud, de conversión y por otros motivos de oración que tengan nuestros hermanos en la fe. Así que si usted quiere participar, ser partícipe de esta reunión virtual, no dude en comunicarse a los números 767 44 844 o al número 758 69 111. A cualquiera de estos dos números usted puede mandar un mensajito pidiendo el enlace para poder entrar a esta reunión virtual, y con gusto nosotros le proporcionaremos para que usted participe de este tiempo de estudio bíblico y de oración. Queridos hermanos, también queremos invitarles a que puedan participar de manera presencial en nuestros cultos el día domingo a partir de las 8 de la mañana, el primer turno, y el segundo 11 de la mañana. Les volvemos a reiterar nuestra dirección. Estamos situados en la Ciudad del Alto, en la zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a lo que antes era el Faro Murillo y lo que ahora es la estación del teleférico Morado. Así que hermanos, pueden participar, pueden venir y visitarnos. Si de pronto no tiene un lugar donde congregarse, puede venir, lo estaremos atendiendo de la manera más amable, y bueno, será para nosotros un placer poder contar con su presencia, con su visita, y también adorar juntos al Señor conforme a las Escrituras. Repito, Ciudad del Alto, zona Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca al Faro Murillo o estación del teleférico Morado. Así que hermanos, recuerden, están invitados a nuestras reuniones virtuales y presenciales para que podamos juntos ser edificados en la palabra del Señor. Llegó la hora de despedirnos. Si el Señor así quiere, nos veremos dentro de
7 días en el próximo programa de Palabra de Gracia, estudiando ahora el cuarto mandamiento. Así es, veremos el cuarto mandamiento. Veremos qué significa, qué es lo que pide Dios y qué es lo que nos pide Dios en el cuarto mandamiento. Pero todo esto, si el Señor así quiere, el siguiente programa, que es el siguiente miércoles, nos estaremos reuniendo el día miércoles, repito, a las 2 de la tarde en adelante. Quien les habló en esta ocasión fue el hermano Franz, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Y bueno, fue un gusto poderles compartir la palabra del Señor. Que el Señor los guarde, hermanos, que el Señor los bendiga. Paz de Dios.